Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Le damos gracias a Dios nuevamente por un día más de vida en el cual podemos compartir su bendita palabra de fe, esperanza y amor y salvación. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio, vida y enseñanzas de Jesús según el Evangelio de Marcos. Y vamos a iniciar el capítulo 15, que lleva como título esta porción: Jesús ante Pilatos. Dice así en el nombre de Jesús: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. ¿Por qué lo llevaron y lo entregaron a Pilato? Porque en aquellos tiempos, recordemos que estaban dominados por el Imperio Romano. El Imperio Romano les daba la posibilidad de ejercer algunas de sus leyes, pero no tenían la autoridad para decretar la pena capital o pena de muerte. Por eso era necesario que esa la dictaminara un romano. En este caso, el gobernador de aquellos tiempos era Poncio Pilato. Por eso es que a él se lo entregaron. Dice el versículo 2: Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices, porque lo acababa de confesar, que él es el rey de los judíos. Aquí es bien importante entender que los judíos esperaban un líder político, un líder militar que los liberara del yugo de Roma, así como en su momento Moisés los liberó del yugo de los egipcios. Pero no alcanzaron a entender que el reino de Jesús no era de este mundo, sino que era un reino espiritual, el que Él nos venía a ofrecer para brindarnos vida eterna y vida en abundancia. Por eso ellos no lo entendieron, y como ya lo habíamos comentado anteriormente, ya había exhibido mucho a los religiosos de aquella época, los cuales lo empezaron a ver como su enemigo, como que les estorbaba para las técnicas que ellos tenían para manipular al pueblo en aquel entonces, y decidieron quitarlo de en medio. ¿Cómo? Pues condenándolo a muerte por medio del Imperio Romano, en este caso de Poncio Pilatos. Dice el 3: Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿Por qué se maravillaba Pilatos? A cualquiera de nosotros, cuando nos injurian, cuando nos inventan algo, una acusación falsa o algo que no consideramos justo, ¿qué es lo primero que hacemos? En automático empezamos a la defensiva. Oye, estás mal, eso que estás diciendo no es verdad. O la típica de pues tráemelo y que me lo diga en mi cara. Porque no nos quedamos callados cuando alguien habla falso testimonio de nosotros. Nos da mucho coraje y lo primero que queremos pues es desmentirlo, ¿verdad? Entonces es por eso que Pilato se maravillaba de Jesús, que a pesar de que lo acusaban mucho, que lo injuriaban, que le levantaban falsos para poderlo condenar, él no dijo nada, él permanecía callado. ¿Qué nos enseña con esta situación el Señor Jesús? Bueno, pues que nosotros debemos de ser muy prudentes antes de hablar y saber si realmente vale la pena poder hacerlo. El Señor Jesús, como ya todos bien lo sabemos, pues tenía ese propósito de salvar a la humanidad,
¿Qué hubiera pasado si él se hubiera defendido? Pilato de entrada no lo quería condenar. Con un poco que Jesús hubiera insistido en su inocencia y se hubiera querido defender, Pilato lo hubiera liberado. Pero ¿cuál hubiera sido la consecuencia? Si a Jesús lo liberan, Jesús no muere en la cruz del Calvario por nosotros. Y si Jesús no muere en la cruz del Calvario por nosotros, pues obviamente ninguno de nosotros tendría esperanza de una vida eterna en la gloria de Dios. Porque desgraciadamente hubiéramos estado condenados por el pecado que nos ha destituido de la gloria de Dios. Pero Jesús, en su infinito amor, en su infinita misericordia, guarda silencio, no por Él, sino por amor a nosotros, porque Él ya sabía cuál iba a ser el desenlace de esta historia, y que por medio de ese sacrificio, tú y yo tendríamos acceso a la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, por eso es que Él guarda ese silencio, y nosotros también debemos de ser sabios, debemos de ser prudentes, y no siempre va a ser conveniente estar a la defensiva. Va a haber ocasiones en las que va a ser necesario guardar silencio. En Eclesiastés hay un versículo también que nos habla de los tiempos, y hay uno que dice tiempo de callar. ¿Por qué tiempo de callar? Porque no siempre debemos corresponder las agresiones. No sé si has escuchado de historias como que va alguien en la calle manejando su auto, por ejemplo, y el carro de adelante ya se frenó y empiezan con el claxon pi, 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 pi. Y entonces el que va en el carro de enfrente simplemente se baja, llega hacia la ventana del que está ahí de desesperado pitando, saca un arma y tómala, pum, pum, se acabó. ¿Y cuál era la finalidad? O sea, en este sentido, Dios nos enseña a ser muy prudentes. Nunca sabemos qué tan benéfico va a ser hablar o guardar silencio. Por eso es importante dejarnos guiar por la voz de Dios, por su bendita palabra, por el Espíritu Santo, porque eso es lo que nos va a ayudar a tener una vida plena en el nombre de Jesús. Es importante saber cuándo hablar, cuándo responder, pero también saber que es importante guardar silencio, y que ese silencio no es señal de debilidad o de que la otra persona es mejor que tú, sino es un silencio de prudencia, es un silencio de sabiduría, es un silencio de templanza, es un silencio de obediencia a Dios y de testimonio para la gente. ¿Por qué? Porque cada situación Dios tiene un propósito tanto para nosotros como para el que nos está agrediendo, para el que nos ofende, para el que nos acusa y para los que están alrededor escuchando la situación. Te invito a que oremos al Señor Jesús y le pidamos sabiduría y nos entreguemos en sus manos para que Él nos dé el discernimiento de cuándo es correcto hablar y cuándo es correcto guardar silencio. Espero que este breve mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si conoces a alguien que necesite escucharlo, comparte el video, dale me gusta. Repito, no porque sea un mensaje que divierta, no cuento chistes, no hago sketch, simplemente transmito la bendita palabra de Dios. Dice el Señor que demos de gracia lo que de gracia Él nos ha dado, y pues eso es lo que Él ha puesto en mi corazón, y con todo el placer y todo el gusto yo la comparto contigo, la enseñanza que Él me da, y deseo que te sea de mucha bendición. Ese es el propósito. Por eso, si le das me gusta, es para que el video pueda ser recomendado a más personas, y de esa manera, y más ahorita que está muy al caso esto de la cuarentena y que la gente está en su casa, hay muchas personas que por prudencia pues todavía no salen, no se reúnen en ningún lugar, no asisten a ningún lado,
pero quieren conocer de Dios, quieren tener ese conocimiento que los acerque a Cristo y entonces poder crecer espiritualmente desde su hogar. Es por eso que muchos hermanos pues compartimos la palabra del Señor por este medio. Deseo que Dios te bendiga y te guarde. Si no te has suscrito al canal, te pido que lo hagas. Si ya lo hiciste, que Dios te bendiga. Te agradezco y quiero aprovechar para agradecer infinitamente a los hermanos que se toman la molestia y el tiempo de ver estos videos. Los hago de todo corazón y con que los vean ya cumplió su propósito todo este trabajo. Y Dios bendiga a mis hermanos de Colombia, de aquí de México, a mis hermanos de Perú, a mis hermanos de España, a mis hermanos de Estados Unidos, que también me hacen favor, algunos de ellos, de ver el video, en Chile también, en Argentina. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Si me faltó algún país, déjamelo en el comentario, y también para dedicarte una oración y desearte que Dios te bendiga a ti y a tu país. Y de hecho pues el objetivo es dar a conocer la palabra de Dios al mundo entero. Nos vemos el próximo domingo. Te recuerdo mi nombre, Alejandro Rodríguez, y deseo que sigamos juntos conociendo a Jesús. Que Dios te bendiga.